¿Me pueden citar a una asamblea virtual en este año 2023 en la propiedad horizontal? La respuesta a esta pregunta hay que dividirla en dos partes. Debemos primero comenzar por decir que la ley 675 que regula la propiedad horizontal en Colombia permite la celebración de asambleas virtuales. Sin embargo, es muy estricta la ley en establecer los requisitos para que las mismas sean válidas, indicando que debe participar la totalidad de los propietarios porque con uno que no participe, las decisiones serán ineficaces. Existe una discusión que no podemos abandonar y es si la norma se refiere a la totalidad de los propietarios o más bien se refiere a la totalidad de los que se conecten a la plataforma. Independiente de esa discusión, lo cierto es que exige que todos participen. Y si aceptáramos que todos los que se conectan a la plataforma, entonces significa que si de 100 propietarios, 80 se conectan, todos los 80 permanentemente deben estar participando y votando. Y la experiencia nos ha mostrado que no funciona así. Por el contrario, hemos visto asambleas donde se conectan 80 para seguir con el mismo número del ejemplo y al momento de votar, en unas decisiones votan 79, en otras votan 72, en otras votan incluso 84 y eso lo que demuestra es que no todos están conectados participando. Y aunque algunos tratan de excusar diciendo, el propietario voluntariamente abandonó la reunión, eso no es cierto, porque lo que puede estar pasando es que la conexión no le está permitiendo participar. O incluso que alguien puede estar no permitiendo a ese propietario participar, lo cual haría la decisión totalmente ineficaz de acuerdo con la ley. Por otra parte, hay quienes creen que las normas que regularon las asambleas virtuales durante la época del COVID aún permanecen vigentes. Y entonces dicen citar de acuerdo con el decreto 176 del 2021, por ejemplo. Decreto que le permitió a las propiedades horizontales hacer uso de las normas comerciales para regular sus asambleas. Ese decreto perdió vigencia el 31 de diciembre del 2021, porque decía expresamente que se había dictado para regular las normas de las asambleas del año 2020, que aún estuvieran pendientes en ese momento, y las del 2021. De tal forma que desde el 2022 ya ese decreto no se puede citar ni se pueden fundamentar las asambleas en el mismo. Nos queda otro decreto que fue el 579 del 2020, que se dictó para la propiedad horizontal durante la época del COVID y que permitió expresamente utilizar las normas del Código de Comercio, normas que han sido pues modificadas por un decreto anterior, que es el decreto 398 del año 2020. Resulta que ese decreto 579 también perdió vigencia. Ya no está vigente en Colombia porque se dictó solamente por la época del COVID y de una manera transitoria, expresamente decía cuál era su vigencia. Entonces, ese tampoco se puede aplicar. Y quienes siguen insistiendo en que el decreto 398 sí se debe aplicar, porque ese, debemos decir la verdad, sí permanece vigente porque no se dictó con base en las normas del COVID, sino que se dictó por el Ministerio de Comercio, más no por el Ministerio de Vivienda, se aplica exclusivamente a las propiedades horizontales, o mejor, a las sociedades comerciales y no a las propiedades horizontales, porque expresamente lo dice, aunque al final diga que para cualquier otro tipo de entidad. Lo cierto es que la propiedad horizontal tiene norma propia y cuando el decreto 579 del 2020 se refirió al mismo, al 398, dijo que tenía una vigencia expresa solamente por determinado tiempo. De tal manera que considero que las asambleas virtuales, aunque insisto una vez más, se pueden realizar en la propiedad horizontal, solo se pueden celebrar con base en las normas de la ley 675. Y esa norma claramente exige, sin discusión alguna, que cuando esté la asamblea desarrollándose, todos los que estén en esa asamblea deben participar. Y si alguno de esos no lo hace, la decisión será ineficaz. Recuerden que para conocer más sobre propiedad horizontal pueden seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestro portal web. Nuestro portal www.contodapropiedad.com. Nuestras redes contodapropiedad.com.